material de teoría. ¿Sí, chicos? Acá tengo la teoría. Ya. Vamos a revisar hoy día ya hasta Maquiavelo. Vamos a tener 3 semanas de filosofía política. Entonces vamos a tener para revisar varias cosas. Esta primera semana hasta Maquiavelo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, hola, Romina, Cristel, ¿cómo están, chicos? Hola, Rodrigo, Rosalinda, ¿qué tal? Bien, a ver, mientras se van conectando sus demás compañeros, les voy comentando, ¿ya? Les decía que esta semana vamos a ver teoría de filosofía política hasta Maquiavelo, de Platón a Maquiavelo. Es lo que nos corresponde ver. La próxima semana vamos a continuar, no se preocupen, ¿ya? La próxima semana ya vamos a ver Hobbes, Locke y todo lo demás. Y es más, tenemos una tercera semana donde también vamos a seguir viendo algunas cosas de filosofía política, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, es un tema que está viniendo recurrentemente en los exámenes de admisión, y también porque es un tema amplio. Filosofía política es muy amplio, ¿no? Incluso aún con 3 semanas no vamos a ver todos los autores que existen, es imposible. Hay muchísimos autores en el ámbito de la filosofía, contemporáneos también, que abordan estos temas. Entonces no podemos ver todo, pero vamos a tratar de abordar lo más que se pueda y explicar también con cierta profundidad. Yo creo que es importante eso, ¿no? A veces se explica a los autores de manera así muy superficial, ¿no? Pero es importante profundizar un poco, explicar ciertos detalles, porque a veces, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Si tú dejas pasar ciertas cosas que parecen secundarias, a veces no se entiende bien un autor o se puede malinterpretar. Entonces es importante explicar bien algunas cosas, ¿ya? Bien, entonces dicho esto, y ya que ya se conectaron la mayoría, creo, ¿no? Vamos a comenzar, ¿ya? Mira, vamos a ver, te he dejado esta imagen porque vamos a ver que este es uno de los grandes temas de la filosofía política, el tema de las formas de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, no? O la crítica a ciertas formas de gobierno. Como vamos a ver, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles consideraban que la democracia fuera la mejor forma de gobierno, ¿sí? Y vamos a ver por qué luego, ¿ya? Entonces, el tema de las formas de gobierno fue tratado originalmente por Platón. Platón es el primero en abordar ese tema, el primero en clasificar las formas de gobierno, hacer una clasificación, que es una clasificación clásica que ha perdurado por mucho tiempo, que muchos autores van a tomar, por ejemplo, el propio Aristóteles, incluso Maquiavelo. Actualmente ya está un poco desactualizado, por decirlo así, porque ya no se habla mucho de ciertas formas de gobierno que consideraba Platón, pero igual el esquema es interesante porque nos permite entender ciertas cosas, ¿ya? Vamos a ver ese tema también. Entonces, vamos a comenzar con la diferencia entre filosofía política y ciencia política. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia. A veces se cree que es lo mismo o a veces, bueno, se sabe que no es lo mismo, pero no se entiende por qué. Es en realidad muy sencillo. Mira, vamos a comenzar por la ciencia política. La ciencia política es una ciencia. Como ciencia, hace lo que toda ciencia hace o lo que la mayoría de ciencias hace. Recuerda, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Describir, explicar, predecir y aplicar. Describe, explica. Esas son las funciones básicas de la ciencia, las dos primeras. La ciencia política describe y explica la realidad política. La realidad, es decir, lo que vemos, lo que hay, lo que es. Por eso es que tú ves que en los medios de comunicación se invita generalmente a politólogos, ¿no? Personas que han estudiado ciencia política para que hablen acerca de la realidad política, lo que está aconteciendo, lo que está pasando en el país, cuáles son las razones de la crisis. Fíjate, ¿cuáles son las razones de la crisis? ¿Cuáles son las causas de la crisis? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quiénes son los que están saliendo a protestar? ¿Por qué están saliendo a protestar? ¿Qué está haciendo? Un análisis. Está describiendo y explicando la realidad,
un fenómeno político, una coyuntura, un momento. La filosofía política no analiza fenómenos concretos, hechos particulares, coyunturales. No, la filosofía política va más allá, porque la filosofía política no es descriptiva, es normativa. Repito, la ciencia política es descriptiva porque describe fenómenos, hechos concretos. ¿Sí? La filosofía política es normativa. ¿Por qué? Porque no le interesa el fenómeno concreto, particular, el hecho, la coyuntura. El filósofo, recuerda a Platón, recuerda a Aristóteles, el filósofo ¿qué hace? Propone formas de gobierno que ellos consideran que serían las mejores para lograr la mejor convivencia. Es decir, es normativa en el sentido de que propone normas o propone formas de gobierno que desde su punto de vista son las ideales, las mejores. ¿Se entiende? Entonces, la filosofía política nos habla de lo que debería ser. Debería. La ciencia política nos habla de lo que es. Una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debería ser. ¿Se entiende la distinción? Entonces, la filosofía política, por eso es más teórica también. Además que la filosofía política es anterior. La ciencia política, en sentido estricto, se considera que nace recién en la época moderna. La filosofía política existe desde Platón, podríamos decir, ¿ya? Y además, mira, la filosofía política es más conceptual, es más teórica, analiza, por eso los filósofos han analizado diversos conceptos políticos. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Se preguntaba Platón, ¿te acuerdas? En la República. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Son conceptos. Conceptos. La filosofía es conceptual, la filosofía es teórica, la ciencia política no, porque es ciencia. La ciencia es descriptiva. ¿Mm? La ciencia pretende explicar por qué ocurren las cosas. ¿Mm? La filosofía es más teórica, es más conceptual. Por eso es que la filosofía política ha abordado estos conceptos. Ahora, eso no quiere decir que no haya una relación entre filosofía política y ciencia política. Evidentemente hay relación, pero la ciencia política necesita de la filosofía política. La filosofía política no necesita de la ciencia política propiamente. La filosofía política es la base teórica de la ciencia política. Los politólogos, por ejemplo, también hablan de las formas de gobierno. Pero ellos son los que han establecido cuáles son las formas de gobierno, la clasificación. No, es un tema tradicional en la filosofía política, eso tiene siglos. La ciencia política necesita hacer ese estudio. Por eso es que los politólogos tienen varios cursos de filosofía política a lo largo de su carrera, tienen que llevar filosofía. Los filósofos o los que estudian filosofía necesitan estudiar ciencia política, no. Necesitan conocer un poco de política, obviamente, pero no necesitan estudios de ciencia política. ¿Sí? Entonces, fíjate, la filosofía política, como te decía, plantea lo que debería ser, cómo deberían ser las cosas, propone, por eso es normativa. La ciencia política nos dice cómo son las cosas. Entonces, la filosofía política se pregunta, ¿no? ¿Cómo debería estar organizada políticamente la sociedad? Y te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Platón, que es el primero en establecer de manera, digamos, clara una forma de gobierno ideal en la República. ¿Cómo debería estar organizado el Estado para alcanzar la justicia? ¿Cómo sería el Estado ideal? ¿Cómo deberíamos organizar la sociedad para alcanzar la justicia? Esa es la pregunta que se plantea Platón en la República. Ahora, relacionado con esta pregunta, hay varias preguntas que se pueden plantear, que son parte de la filosofía política. ¿Qué es el Estado? Mira, no te dice qué es el Estado peruano o cómo es el Estado peruano. Eso ya sería una pregunta más de ciencia política. Pero ¿qué es el Estado? Así, en abstracto, en general, esa es una pregunta filosófica. ¿Qué es el Estado? ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cómo surgió el Estado? ¿Te has preguntado alguna vez cómo, cuándo, cómo así a alguien se le ocurrió crear el Estado? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin del Estado? Es decir, ¿cuál es la meta, la finalidad? ¿Para qué existe el Estado? ¿Cuál es el objetivo? ¿La libertad? ¿La seguridad? ¿El bien común?
¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿No? Ahí viene la clasificación de las formas de gobierno. ¿Quién creó las primeras leyes? Esa también es una pregunta bien interesante. ¿Cómo así surgieron las primeras leyes? ¿Te has puesto a pensar? ¿Dios trajo las primeras leyes? ¿Quién creó las primeras leyes? ¿Y cómo así las creó? ¿Y cómo así los hombres a quienes les dio esas leyes lo obedecieron? ¿Por qué obedecer las leyes que te da otra persona? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo se convencieron de que debían obedecer? Porque las leyes no han existido siempre, ¿no? Se han tenido que crear en un momento. ¿Y por qué se crearon? ¿Cómo se crearon? ¿Quién las creó? ¿Por qué los hombres decidieron obedecerlas? ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa que haya justicia? ¿Cómo hacer que una sociedad sea justa, que un Estado sea justo? ¿Mm? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo definiríamos libertad? Parece muy fácil, pero no es tan fácil. Muchos consideran, por ejemplo, que la libertad es ausencia de impedimentos. Yo soy libre si nadie me impide hacer lo que yo quiero. O como algunos dicen, bueno, soy libre en la medida en que hago lo que deseo, pero siempre y cuando no afecte a otro. Ya, ese es el concepto de libertad del liberalismo, que es una corriente de la filosofía política, que no es la única. En otras palabras, hay otras perspectivas. No todos los filósofos creen que la libertad es hacer lo que yo quiero sin afectar a otro. No todos estarían de acuerdo. Suena bien. Ese es el concepto de libertad del liberalismo. Pero hay una serie de detalles ahí que a veces no percibimos. Simplemente consiste en hacer lo que yo quiera sin afectar a los demás. ¿Cómo yo sé que lo que hago no afecta a los demás? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo tengo una serie de deberes, ¿no? Tengo que obedecer las leyes, por ejemplo, pero lo que tiene que ver con mi vida privada es mi vida privada. Y por lo tanto yo puedo hacer en mi vida privada lo que yo quiera, siempre y cuando no afecte a otro. Ya, pero ¿qué tanto podemos separar lo privado de lo público? ¿Cómo sabes que eso que haces en tu vida privada no afecta tu vida pública o lo que pasa más allá de tu casa? ¿Cómo sabes? ¿Puedes estar seguro de eso? No es tan sencillo. Pareciera, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es mi decisión, por ejemplo, si yo consumo drogas, ¿no? Puedo consumir drogas y ya, pues es mi problema, ¿no? Si yo me envicio, afecto mi salud, es mi responsabilidad y mi problema. ¿Seguro? ¿Y qué pasa si te vuelves una persona dependiente, agresiva? Puedes terminar dañando a otra persona que no tiene nada que ver contigo, ¿no? ¿Dónde quedan los límites de lo privado y lo público? ¿Cómo establecer claramente eso? ¿Se puede? ¿Se puede establecer eso? O esto incluso de la comida, porque muchos liberales, por ejemplo, decían, ¿te acuerdas de los octógonos, no? Bueno, cada uno debe ser libre de decidir qué come, pues, ¿no? Si yo quiero comerme un McDonald's y quiero morir de cáncer, es mi problema. El Estado no tiene por qué ponerme colores, octógonos, diciéndome esto es peligroso, esto no consumas, ¿no? Disuadirte del consumo de ciertos, golosinas y cosas de estas, ¿no? Eso no tiene que ser el Estado, esa no es su función, porque cada uno debe ser completamente libre de decir lo que quiera. Si yo quiero comer plástico, es mi problema. Pero ¿será cierto eso? ¿Será mi problema nada más? ¿Qué pasa si me enfermo de cáncer y no tengo dinero para pagar una clínica? Y tengo que ir a un hospital. ¿Quién paga eso? ¿Mm? Entonces no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo establecer eso? Ya, pero el liberalismo considera que es así, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Por eso es que el concepto de libertad que nosotros generalmente defendemos, que es un concepto liberal, que la mayoría tiene presente, ¿no? El no hacer nada que no afecte al otro, pero hacer lo que yo quiera. Liberal no es el único concepto de libertad. Hay otros conceptos de libertad. Hay que tener presente eso. Andrea me preguntó, Miss, entonces la filosofía política empieza por Platón.
Formalmente podríamos decir que sí. Hay, o sea, si queremos ya ser más minuciosos, podríamos decir que hay pensadores que antes de Platón ya esbozan ciertas ideas políticas. O sea, ya en un nivel más especializado, sí se habla de otros autores, como por ejemplo Tucídides, que como tú sabes era un historiador, ¿no? Tucídides, que ustedes deben haberlo escuchado, estudiado en historia. Hay algunas ahí reflexiones, ¿no? Pero digamos ya desde un punto de vista más general, más orgánico, más profundo, Platón, sí. Podríamos decir que con Platón. Por eso se comienza el análisis con Platón. ¿Sí? Además desde el punto de vista filosófico, propiamente filosófico, el primero en abordar así es Platón. Sócrates no, a pesar de que Sócrates influyó mucho en Platón, como tú sabes, porque Sócrates, si bien aborda ciertos temas relacionados, no hace una reflexión propiamente política, su reflexión es más moral, más ética. En cambio, en el caso de Platón sí hay una reflexión política, es más, él tiene varios diálogos políticos, no solamente la República, también tiene las leyes, el político y otros diálogos donde también tangencialmente habla acerca de la política. Es un tema central en el pensamiento de Platón, por eso es que se considera él el primer filósofo en abordar el tema político propiamente dicho. ¿Ya? Además que va a tener una influencia muy fuerte en muchos autores, incluido Aristóteles. A pesar de sus diferencias, en el ámbito político influye mucho. ¿Ya? En Aristóteles. Entonces, todas estas preguntas se relacionan con filosofía política, que como te darás cuenta no son preguntas tan fáciles, ¿no? No son preguntas tan fáciles de responder, ¿no? Son preguntas interesantes, ¿no? Que requieren cierto análisis, cierta reflexión, cierta argumentación también. Vamos a comenzar entonces con Platón, ¿ya? Mira, la obra más conocida de Platón es La República. Muchos consideran que es su mejor obra, su obra más importante, por varias razones, ¿no? Porque aparece ahí su teoría de las ideas, porque aparece ahí la famosa alegoría de la caverna, por su estilo, ¿no? Es una obra muy bonita, no solamente interesante desde el punto de vista filosófico, sino literariamente, o sea, desde el punto de vista del estilo, desde el punto de vista artístico, es una obra muy bonita, muy interesante. Ahora, La República plantea esta pregunta. Recuerda que cada diálogo de Platón trata un problema. Comienza con una pregunta. ¿Qué es el deber? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Todos los diálogos plantean una pregunta. Y la pregunta de la República es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Y cómo debe estar organizado el Estado para alcanzar la justicia? Porque un Estado solamente puede ser o estar bien organizado si es justo. O sea, no podemos hablar de un Estado bueno si no es un Estado justo. La justicia es lo esencial, lo principal. ¿Y en qué consiste la justicia? Este es el gran tema, el gran problema. ¿Cómo definimos la justicia? Bueno, Platón lo que va a hacer es, a lo largo de, de todo el diálogo, va a, como tú sabes, va a plantear una serie de cosas, ¿no? Además del tema político, va a hablar del tema educativo, porque recuerda que para Platón hay una educación que tienen que seguir los que van a ser gobernantes. O sea, no es que tú me caes bien y ya eres gobernante, no es que tú eres inteligente y te vuelves automáticamente en gobernante, no. El gobernante, el rey filósofo, fíjate, el filósofo no es filósofo de la noche a la mañana. El filósofo no es filósofo a los 20 años. Para Platón, el filósofo es el que ha alcanzado el conocimiento superior, el hombre que se ha vuelto sabio, y la sabiduría es, por decirlo así, el último peldaño después de un largo proceso, después de toda una cantidad de años de haber realizado una serie de estudios. O sea, requieres una educación para llegar a alcanzar esa sabiduría. Es más, no te garantiza, tener esa educación no te garantiza que te vas a volver sabio. Es algo que pocos logran, ¿sí? Entonces, para Platón, fíjate, ¿en qué consiste la justicia? ¿Qué es la justicia? Lo que Platón dice, en pocas palabras, es lo siguiente. La justicia significa hacer lo que a cada quien le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Hay justicia dentro de una sociedad
cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo con su inclinación natural, de acuerdo con sus capacidades naturales. ¿Ya? Un hombre es justo si ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Un Estado es justo si es que los hombres que la conforman ocupan cada uno el lugar que le corresponde ocupar de acuerdo con sus capacidades. Pregunta, a ver si has entendido. ¿Una sociedad será justa si el que gobierna no es sabio? ¿Si el que gobierna no es virtuoso? ¿Si el que gobierna busca su interés particular, busca su poder, su riqueza? ¿Será justo ese Estado? No. No, pues. ¿Sí? Entonces, Luis Elías se mete hasta en el arte ese día. Sí, efectivamente, como dice Luis Elías, Platón también aborda el tema artístico porque el arte para Platón es parte de la educación. ¿O no? ¿El arte influye en tu educación moral o no? Por ejemplo, si tú todo el día estás escuchando reggaetón, ¿para Platón eso será algo positivo desde el punto de vista moral? No, no. Claro, el arte tiene un efecto moral en ti, el tipo de música que escuchas, el tipo de arte, el tipo de cosas que ves en la televisión o no. ¿Por qué crees que mucha gente dice deberían prohibir tales programas, deberían cambiar la televisión, deberían buscar programas culturales? ¿Por qué? Porque influye en tu educación moral. Tú eres también lo que consumes o no. Así como tu cuerpo se ve afectado por lo que comes, tú también, tu mente es afectada por lo que consumes en la televisión, lo que ves, lo que escuchas, ¿cierto? Entonces, para Platón, evidentemente el arte tiene una influencia en nuestra educación moral. No debería estar permitido un tipo de arte inmoral. Para Platón, el arte de Homero es un arte inmoral. ¿Por qué? Porque nos educa en cosas malas o nos hace creer que ser egoísta, que ser vengativo, que ser infiel, que ser cobarde está bien. ¿Por qué? Porque los modelos que aparecen en las obras de Homero son modelos de los dioses. Pues. Si los dioses son, se suponen, los modelos de los hombres y los dioses son malos, viciosos, vengativos, infieles, ¿qué le estás diciendo al hombre? Ah, bueno, no está tan mal. Pues, ¿no? Si los dioses son así, ¿por qué yo no puedo ser así? Por eso es que Platón critica la poesía de Homero, pues es una poesía que enseña cosas negativas. Nos da una educación moral negativa. ¿Ya? Rodrigo dice, el bien común está por encima de los intereses particulares. Efectivamente, para Platón, por eso es importante que cada uno ocupe el lugar que le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Si tú tienes un alma, una naturaleza que tiende hacia la riqueza, o sea, si a ti te interesa mucho lo material, la riqueza, el dinero, puedes ser gobernante, ¿qué pasaría o qué pasa? Lo que todos hemos visto, cuando alguien que tiene intereses materiales llega al poder, ¿será un buen gobernante? ¿Le hará bien a su patria? ¿Trabajará por el bien común? No, pues, va a ser alguien corrupto, ¿sí o no? Claro. Alguien corrupto, alguien que le interesa demasiado lo material no puede ser gobernante. Entonces su puesto no está ahí, pues. Si tu naturaleza, tu interés, tu inclinación natural es esa, entonces dedícate al comercio, dedícate a hacer plata. Bacán. Ojo, Platón no prohíbe eso, no dice que eso esté mal. Si tú lo haces, si tú te dedicas a eso, ojo, si tú te dedicas a eso, te enriqueces a ti, no le haces daño a nadie, o sea, no estás estafando, no estás evadiendo impuestos ni nada, bacán, hazlo. Es más, le vas a hacer un bien a tu patria si haces eso, de manera correcta, legal, vas a estar bien. El problema es cuando tu inclinación va por un lado y tú quieres ocupar un lugar que no se corresponde con esa inclinación, ¿cierto? Entonces, así como sería injusto que un hombre que tiene demasiado la riqueza sea el gobernante, también es injusto, y eso lo dice Platón, ¿eh? Que alguien que tiene la capacidad de gobernar, que tiene una tendencia natural al bien, a la virtud, al conocimiento, más bien esté relegado en la sociedad, ¿o no? Una sociedad puede ser justo, un Estado puede ser justo si tiene a sus mejores hombres, mujeres,
a su mejor gente relegada en puestos inferiores? ¿Será justo? No, pues tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, esta estructura social que plantea Platón tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver con las tres partes del alma. ¿Te acuerdas? La teoría tripartita del alma. No sé si te acuerdas de la alegoría del carro al lado. El alma tiene tres partes. Lo pongo acá por si acaso. Racional, irascible y concupiscible. ¿Ya? Esas son las tres partes del alma, ya lo dejé en el chat. Racional, es como un cochero con sus dos caballos, esos coches antiguos, ¿no? El conductor con sus dos caballos. El conductor es el alma racional, porque el alma racional, la razón siempre debe conducir las otras partes del alma. La razón, la parte racional del alma es la que debe guiar las dos partes pasionales. Hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Ojo, para Platón todas las pasiones no son malas. Hay buenas y malas. Hay pasiones buenas. ¿Por qué? Porque también las pasiones pueden llevarnos hacia lo positivo, ¿no? Como yo siempre les digo en mis ejemplos, el hecho de que tú sientas cólera no es necesariamente malo. El hecho de que te indignes, te moleste, te fastidie ver, por ejemplo, un delito y que no se haga justicia, eso es bueno. No sería bueno que tú seas indiferente, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú ves un asesinato, no te importa, ¿eso sería bueno? No, no. Es bueno que tú te indignes, que te moleste, que te fastidie. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tú busques justicia. ¿Se entiende? O sea, esa pasión te va a llevar a buscar algo bueno, la justicia. Entonces, para Platón, las pasiones buenas están bien, pero tampoco es que hay que dejarlas que se vayan por su lado, por su cuenta. No, hay que hacer que la razón siempre las conduzca, la razón esté por encima. ¿Por qué? Porque tú puedes tener deseo de justicia, pero por desear justicia puedes terminar condenando a un inocente, por ejemplo. Puedes terminar haciéndole daño a alguien creyendo que es culpable, ¿no? Por impulso, por ese deseo de justicia. Eso es malo. Entonces, para evitar eso, la razón siempre tiene que ser la guía, la que conduzca. Y por otro lado están las pasiones malas, que esas sí tienen, además son la mayoría y las más difíciles de controlar, que tiene que ver con el deseo de riqueza, de placeres, de poder, el poder por el poder. Todas esas cosas, ojo, para Platón todos tenemos estas tres partes, ¿no? No es que hayan hombres solo con alma racional y otros hombres solo con parte pasional, no. Todos los seres humanos tenemos pasiones, todos. La diferencia es que algunos las controlan más porque tienen más desarrollada su parte racional y otros no las controlan muy bien porque se les hace más difícil, ¿no? Que su razón controle sus pasiones. Pero todos tenemos estas tres partes, todos. La diferencia, repito, es cuál está más desarrollada en ti. Para Platón es algo natural, o sea, es algo de nacimiento. Todos tenemos cierta tendencia hacia un lado o hacia el otro, o sea, todos tenemos cierta inclinación, una inclinación más racional, una inclinación más irascible o una inclinación más concupiscible. Todos nacemos con ciertas inclinaciones. Podemos trabajarlas, sí, pero todos nacemos con una inclinación, una que predomina. ¿Ya? En aquellos que predomina el alma racional, Platón le llama personas con alma de oro. ¿Ya? Los que predominan el alma irascible son los hombres con alma de plata. Y aquellos en los que predomina el alma concupiscible, el alma apetitiva, la parte baja, digamos, son los hombres con alma de bronce. ¿Ya? José Joaquín, sí, el carruaje del hombre con los dos caballos, efectivamente. El hombre, alma racional, el caballo blanco, alma irascible, y el caballo negro, alma concupiscible o apetitiva, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, todos nacemos con esas tendencias, ¿ya? Con distintas tendencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, para Platón, que cada uno, de acuerdo a su tendencia natural, ocupe una función dentro de la sociedad. Evidentemente, los que han nacido con un alma más racional, ¿no? O con una inclinación más racional, deben ser aquellos que sean los futuros gobernantes. Ojo, todos ellos van a ser futuros, no te vuelve automáticamente un gobernante el hecho de tener un alma más racional. Como te dije hace un rato, tienes que seguir toda una educación,
Por eso es que el filósofo gobernante va a ser 1, 2, 3, ¿no? O sea, van a ser poquitos, no van a ser 1000, no van a ser 100, no. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Pues, ¿cuántas personas, uno, nacen con una tendencia racional y dos, no solamente nacen con esa tendencia, sino tienen la posibilidad de educarse lo suficiente como para alcanzar una sabiduría superior, un conocimiento superior, el conocimiento de la verdad? Recuerda, el filósofo, ¿quién es? El que ha alcanzado el conocimiento del mundo verdadero, el mundo de las ideas, el que ha logrado alcanzar el conocimiento de la verdad, en la esencia del bien. Por eso el filósofo no solamente es sabio en el sentido del conocimiento, no. El filósofo es sabio porque sabe qué es el bien y por eso el hecho de ser sabio lo hace automáticamente virtuoso. Esto es el intelectualismo ético pues, de Sócrates, ¿te acuerdas? Si tú sabes qué es el bien, vas a ser bueno. Entonces, el filósofo gobernante no es el que sabe muchas cosas, no es el hombre inteligente, no es el hombre que tiene 10 maestrías, no. Es el que ha alcanzado el conocimiento superior, que consiste en conocer la verdad. ¿Sí? Bien, a ver, voy a ver el chat. Es irascible, así como está la segunda, irascible. Andrea, irascible. Ajá. Sí, el alma de bronce. Ajá. Alma de oro, alma de plata y alma de bronce. Ajá. Alma de oro, alma de plata y alma de bronce. En ese orden. ¿Sí? Por eso está así, si te fijas en la figura, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, el filósofo gobernante, el sabio y virtuoso. O, ojo, filósofo uno, si es uno, solo si hay un solo hombre sabio y virtuoso será uno. Si hay dos, dos. Si hay tres, tres, dependiendo, ¿no? Y ojo que Platón también habla no solo de rey filósofo, sino de mujeres, de reinas filósofas. Eso es interesante porque generalmente se cree que todos los griegos eran pues machistas y que desmerecían a la mujer, ¿no? Pero Platón habla de mujeres, ¿eh? Y las mujeres para Platón pueden ser gobernantes, pueden ser guerreras también. Cree que tienen las mismas capacidades del hombre en general. ¿Ya? Los guerreros son aquellos que tienen más desarrollado su alma irascible. Irascible se refiere a la ira, pues, pero ira no en ese sentido negativo que generalmente nosotros tenemos, ¿no? Irascible se refiere sobre todo a que es un alma valerosa, un alma arrojada, un alma que busca, digamos, que es valiente, ¿no? Que precisamente es la cualidad principal de aquel que va a proteger el Estado, es decir, los guerreros, los guardianes, el ejército, digamos, ¿no? Los que se van a dedicar a la protección del Estado frente a los enemigos, ¿ya? Y abajo, los que tienen alma de bronce, artesanos, labradores, ¿no? Los que se encargan de proveer de alimento al Estado. Claro, o sea, yo necesito comer, aunque sea un rey filósofo, igual tengo cuerpo, ¿no? Necesito comer. ¿Y de dónde saco el alimento? Bueno, de lo que cultivan los labradores, pues. Entonces, la función principal de los artesanos y labradores es importante también, porque es la que provee los bienes necesarios para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo de todos los que integran el Estado. Entonces, su función también es importante. Pero la cuestión es precisamente que aquello para lo que tu inclinación, ¿no?, te ha dado capacidades, sea lo que tú realices. Tú puedes ser un hombre justo, realizando la función que te corresponde, aunque seas un artesano, un labrador, sí. Y ojo, eso no tiene que ver, esta estructura social, con privilegios, como a veces se cree. Ah, no, es que Platón, como era aristócrata, él creía que solamente los aristócratas debían ser gobernantes. Falso. Los aristócratas, Platón plantea que la mejor forma de gobierno es la monarquía o la aristocracia, sí, pero no la aristocracia en este sentido actual de los que nacen en cuna de oro, los que tienen los nobles, ¿no? Los que tienen tal apellido, los que provienen de tal familia, no. Esa es una interpretación bastante mala y antojadiza de mucha gente. Claro, es que como Platón era aristócrata, era noble, creía que solamente los nobles debían gobernar. Yo escucho eso de profesores y eso es grave, es un error. ¿Por qué? Porque Platón cuando habla de la monarquía, habla del mono, uno, un gobernante. ¿La monarquía es una buena forma de gobierno para Platón? Sí. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Quién es sabio? ¿1000 personas van a ser sabias en una sociedad? No, pues los sabios son poquitos o es uno. Entonces, monarquía es el
La palabra que se refiere a la forma de gobierno se refiere a la cantidad nada más. Monarquía, un gobernante. Aristocracia. Aristocracia en el sentido etimológico. Aristo significa el mejor o los mejores. Eso significa aristos en griego. No significa los de cuna noble, no, el mejor o los mejores. El mejor o los mejores son los que deben gobernar. Platón dice, claro, pues no van a gobernar los peores, ¿no? Tienen que gobernar los mejores. Pero los mejores ¿en qué sentido? ¿De cuna, de apellido? No, de capacidad, de sabiduría. ¿Y cómo te das cuenta claramente de que él no estaba interesado en que gobernaran los nobles, ¿no? Como muchos dicen. ¿Cómo te das cuenta? Fácil. En la República mismo, ¿qué dice Platón? Si Atenas hubiera sido una polis bien gobernada, una buena polis, si Atenas hubiese sido una ciudad justa, le hubiera dado el poder a Sócrates. Sócrates debía haber sido nuestro gobernante. Si Atenas fuese una ciudad justa, hubiera condecorado a Sócrates y a Sócrates le hubiera dado el poder y no lo hubiera matado. ¿Sócrates era de cuna noble? ¿Sócrates era de cuna noble? No, no. Sócrates era de una familia humilde. Entonces, Luis Elías, ¿y a qué se referían los profes? Imagina que ese profe Alex... Lamentablemente yo he escuchado así varios profesores, ¿no? O sea, distintas épocas de mi vida, incluso cuando yo estaba preparándome, ¿no? Esa es una interpretación que muchas veces hacen profesores de corte marxista, porque los profesores de una línea marxista tienden a ver a Platón de manera muy crítica, muy despectiva, porque dicen, Platón era idealista, ¿no? El mundo de las ideas, y no veía la materia, la realidad material. O sea, tienen ese sesgo, digamos, ¿no? Entonces lo malinterpretan muchas veces por ese sesgo, ¿no? Y plantean que, claro, como él era aristócrata, creía que la aristocracia era la mejor forma de gobierno, pero, como les decía, no es aristocracia en ese sentido actual, digamos, ¿no? Sino en el sentido clásico. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Bien, entonces, por ahí dijo alguien, Miss no se moleste. ¿Qué dijo? No se enoje, dice Jorge. Ya. No me molesto con ustedes, me molesto con los profesores esos que yo escuchaba. Sí, yo soy medio basada, sí, me ven buena gente, pero sí me molesto cuando... Me molestan las injusticias, pues, me molestan las injusticias. Cuando veo injusticias, me molesto. Cuando veo mentiras, cosas falsas, me molesto. No me quedo callada. Bueno. A ver, entonces, para Platón deben gobernar los hombres más sabios y virtuosos. Rey, filósofo o reyes filósofos, o mujeres también, ¿no? Como les decía. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo con su inclinación, con lo que predomina en su alma? Porque solamente así se puede garantizar que haya justicia en la sociedad, que cada uno haga lo mejor que puede. Si tú eres bueno en algo y te dedicas a esa función, vas a ayudar a todos. No solamente te vas a ayudar a ti mismo, sino que vas a procurar el bien de la comunidad, el bien común. Y eso es precisamente lo que busca Platón, que el bien común esté por encima de los intereses particulares. Por eso no puede ser justo pues que un hombre que busca su riqueza, su placer, su bien, esté arriba, sea la cabeza del Estado, ¿no? Porque va a buscar sus intereses particulares, evidentemente. Entonces, se debe evitar eso, la búsqueda de intereses particulares. Y la forma más adecuada de evitar eso para Platón es haciendo esto, ¿no? Esta división. Como les decía, no tiene nada que ver con privilegios. No es que el filósofo gobernante, que los gobernantes van a vivir mejor, van a tener, no sé, mejores lugares donde dormir, mejor cosas que comer. No, al contrario. Al contrario, esto no sé si lo sabes, a veces yo lo he explicado, pero te lo comento así rápidamente nada más, para no extendernos mucho porque ya sería demasiado, pero te lo comento rápidamente. Platón es el primero en plantear un comunismo. El primer filósofo en plantear una especie de comunismo es Platón. Pero ojo, no un comunismo para toda la sociedad, un comunismo solo para los filósofos gobernantes. Es decir, para Platón,
no debe haber propiedad privada para los gobernantes. ¿Por qué? ¿Por qué para el sector de los gobernantes no debe haber propiedad privada? ¿Qué se evitaría con eso? ¿Qué se evitaría con eso? ¿Mm? Que se corrompan, efectivamente. Si tú, imagínate si se estableciera una ley que dijera, ya, tú puedes postular a ser presidente, ya, todos los que quieren Acuña, todos, ya, pero renuncian a su propiedad privada. ¿Tú crees que postularía? Y a partir de ahora no van a tener propiedad privada, no tienen posibilidad de comprarse casas, mansiones, terrenos. ¿Tú crees que postularían? No, pues. No, porque la mayoría, lamentablemente, la mayoría postula para enriquecerse. Pero si tú les anulas la propiedad privada, ¿qué sentido tendría para ellos postular? Para la mayoría de ellos no tendría ningún sentido, ¿no? Evitas la corrupción, pues. Por eso no es una cuestión de privilegio lo que busca Platón, ¿no? Ashley dice, Miss Lea Alexandra, yo también quiero saber eso. A ver, Alexandra pregunta, dice, pero tengo entendido que los nobles según Platón tenían que gobernar por tener más conocimientos, ya que una persona pueblo allá. Ya, ese es un error, porque es una buena pregunta, pero es un error. ¿Por qué? Porque no se trata de estudios. Como les dije hace un momento, por eso les enfatizaba, no tiene que ver con que tengas maestrías, doctorados. No. Tú puedes tener maestrías, doctorados, y por eso eres sabio. Sabio, ojo, Platón no habla de los más preparados desde el punto de vista tecnocrático, que si estudiaste en Yale, en Harvard, en Princeton, no sé. No, no. Por eso les decía, lean la República y en la República está claramente, si Atenas fuese una ciudad justa, hubiera puesto a Sócrates como gobernante. Sócrates era de familia noble. Sócrates tenía estudios en Yale, en Harvard, en el liceo de... ¿Qué estudios tenía Sócrates? Sócrates era sabio. ¿Necesitó estudiar en una institución para ser sabio, Sócrates? No. Es que la sabiduría para Platón, recuerda, es una sabiduría, es el intelectualismo ético, no es una sabiduría de grados, no es una sabiduría de estar en la universidad. No es eso. Es una sabiduría moral. Tú puedes estar en 1000 universidades y no ser sabio. Tú puedes no haber pisado una universidad como Sócrates, no ser noble, no haber tenido grandes estudios como Sócrates. Sócrates era de familia humilde y para Platón hubiera sido un gran gobernante. Entonces ahí te das cuenta de que no tiene nada que ver con una cuestión de clase o de formalidad. Uh-huh. Claro, para Platón ser sabio significa alcanzar la sabiduría y alcanzar la sabiduría significa conocer el bien, conocer la verdad. Saber la esencia del bien. Recuerden la alegoría de la caverna. El sabio es el que sale del mundo sensible, el que logra traspasar esa frontera, el que logra conocer la esencia del bien. ¿Sí? Alexandra, lo decía porque ellos tenían el privilegio de tener tiempo para pensar para el ocio. Ya, es que no es lo mismo, ¿saben por qué? Precisamente porque Sócrates no era de una familia acomodada, pero él prefería vivir en la pobreza y dedicarse a pensar. O sea, en la época de Platón ya no se cumple esto de que solo el aristócrata tiene tiempo para pensar. Eso es en los inicios. Pero en la época de Platón, ¿por qué crees que existe Sócrates? Sócrates es un filósofo y no es un aristócrata. O sea, en esa época no te morías de hambre si no trabajabas. Sócrates no trabajaba. No trabajaba. Pero era aristócrata, no era aristócrata. ¿Era millonario? No era millonario. Era una persona común y corriente que no trabajaba, prefería vivir en la pobreza y dedicar su tiempo a reflexionar, a pensar, que trabajar para vivir bien. ¿Se podía hacer eso en la época de Platón? Sí, sí se podía hacer. Eso va cambiando. O sea, la situación de la filosofía al inicio no es la situación de la filosofía, incluso en la actualidad o en la época. O sea, tradicionalmente los filósofos han sido los que han tenido ocio, tiempo, dinero, ciertos recursos, ciertas herencias. Generalmente sí, pero han habido excepciones también, como Sócrates, era una excepción. ¿Sí? Bien, entonces, claro, eso es más al inicio. Eso sí se cumple, esto del ocio, se cumple más al inicio de la filosofía, pero en época precisamente por eso es que se habla de
del siglo de oro de Pericles, pues, porque Pericles hace una serie de cambios, tú te debes acordar, ¿no? Una serie de cambios políticos, sociales, que permiten hasta cierto punto un esplendor no solamente de la cultura, sino también una mayor equidad de las clases sociales, ¿no? La participación política de todas las clases sociales, que no necesariamente tuvieras que tener dinero para participar de la actividad política. No sé si te acuerdas, ¿no? De todos los cambios que se van dando. Por ejemplo, que hay una remuneración también para los cargos públicos, ¿no? Porque antes solamente los aristócratas podían participar porque ellos no necesitaban trabajar para vivir, ¿no? Pero después se remunera, ¿por qué? Porque eso permite que todas las clases sociales puedan participar en la política recibiendo algo para vivir, ¿no? Para dedicarle tiempo a la política y no a su actividad personal. Entonces, ya. Entonces lo vamos a dejar ahí, la parte de la república. Creo que se ha entendido, ¿no? Vamos a las leyes. Mira, las leyes son una obra ya de la vejez de Platón. La República, Platón la escribe alrededor de los 48, 50 años, pero Platón vive 80 años. Al final de su vida, o sea, muchos especialistas consideran que es la última obra que escribe Platón, las leyes. ¿Por qué creen esto? Porque la deja incompleta. Las leyes es un diálogo extenso, más extenso que la República, que Platón no termina de escribir y por eso muchos creen que es la última obra que escribe Platón. ¿Sí? Para esa época ya Platón, como muere a los 80 años, pues ya tendría sus 78, más o menos cuando comienza a escribirla, ¿no? O sea, había pasado mucho tiempo desde la República, casi 30 años. Ponte a pensar. Evidentemente Platón también va cambiando un poco su perspectiva acerca de varias cosas. Pero tampoco es tan cierto como que, lo que dijo en la República fue una cosa y lo que dijo en las leyes fue completamente distinto, porque Platón se dio cuenta de que se había equivocado. En parte sí se da cuenta de que fue un poco ingenuo, sí, pero no es que cambie completamente. Ese es un error, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjate. ¿Qué dicen en las leyes? ¿Por qué se llaman leyes? Porque para Platón en la República tenía que haber un filósofo que fuera el que gobernara. Y eso significaba, ojo, no solamente, digamos, lo que haría el presidente ahora, sino que incluso el filósofo era el legislador. O sea, el filósofo era el que daba las leyes, el que establecía qué estaba bien, qué estaba mal, ¿sí? O sea, hacía todo. No había poder ejecutivo, legislativo, o sea, no estaban separados. Él hacía todo. Pero en las leyes, Platón va a decir, no, es mejor que hayan leyes que estén por encima del gobernante. O sea, no que el gobernante dicte las leyes, sino que las leyes ya estén previamente establecidas, que sean las leyes las que gobiernen y no tanto el gobernante. ¿Por qué? Porque de esa manera le ponemos un tope a su poder. Evitamos que él tenga todo el poder para hacer lo que él quiera, porque eso es peligroso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es como lo que tenemos actualmente. Hay una constitución. ¿El presidente puede ir en contra de la constitución? No, no puede. Es como un límite, ¿no? Un bloqueo ahí. Eso es necesario. Para Platón es mejor que se haga eso. ¿Ya? Claro, como la constitución dice Rodrigo, efectivamente. Ahora, ¿por qué es mejor? Porque de esa manera evitamos las tiranías. La tiranía es la corrupción de la monarquía. O sea, cuando el rey, el monarca, se corrompe, se vuelve tirano. ¿Y cuándo se corrompe? Cuando ya no trabaja por el bien común, por su comunidad, sino que trabaja por su interés personal. Entonces, fíjate, esto lo dice así literalmente Platón. Si encontráramos un hombre verdaderamente sabio y virtuoso que pudiera gobernar el Estado y estuviéramos seguros de que ese hombre es sabio y virtuoso, deberíamos darle todo el poder. Eso dicen las leyes. Yo le daría todo el poder. Pero lamentablemente, como un hombre así es rarísimo o no, ¿es fácil o es muy difícil encontrar una persona que sea sabia y virtuosa al mismo tiempo? Es más, Platón dice, quizás nos puede parecer. ¿Tú cuántas personas quizás has conocido o vas a conocer a lo largo de tu vida que te pueden parecer muy honestas, muy fiables y con el paso del tiempo te das cuenta de que no son así? Incluso personas que puedes conocer años y de pronto
hacen algo que no te esperabas. Entonces Platón dice, como es muy difícil, o sea, si lográramos encontrar a alguien así, yo le daría el poder en las leyes, ¿eh? Pero como es muy raro, es muy escaso y es casi imposible estar plenamente seguro de que esa persona es así, es mejor para evitar las tiranías, para evitar que vaya en contra del bien común, es mejor no darle todo el poder a un hombre, que hayan leyes que estén por encima del gobernante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la finalidad del Estado es el bien común. Y si le damos todo el poder a un hombre, nos estamos arriesgando a ir en contra del bien común. Es decir, a que se vuelva un tirano. ¿No? Se puede corromper. Todos los hombres pueden corromperse, lamentablemente. Puede ser que haya un hombre excepcional, extraño, pues rarísimo, que con todo el poder no se corrompa y trabaje toda su vida por el bien común. Pero es muy raro, ¿no? Y para evitar cualquier problema, mejor las leyes por encima del gobernante. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Pasamos a las formas de gobierno. Mira, esta clasificación es la primera clasificación de las formas de gobierno de toda la historia. Ojo, lo digo porque yo he visto que hay, incluso, no sé si ya habrán cambiado, ¿no? Pero he visto artículos de Wikipedia donde ponen estas formas de gobierno atribuyéndoselas a otros autores, como si ellos fueran los que propusieron, pero no. El primero en proponer una clasificación de las formas de gobierno fue Platón. ¿Ya? Y vamos a ver que es importante esto porque eso influye en Aristóteles y también estas formas de gobierno las vas a encontrar en Maquiavelo. ¿Sí? Mira, son 6 formas. Es fácil. 3 puras, 3 impuras. ¿Qué son las impuras o malas? Son una degradación, son una deformación de las puras. O sea, las puras cuando se corrompen se vuelven impuras. La monarquía cuando se corrompe se vuelve tiranía. O sea, el monarca, el rey, cuando se corrompe y comienza a buscar su interés particular se vuelve tirano. Los aristócratas, ¿sí? Cuando se corrompen y buscan su interés de grupo, ya no el interés común, se vuelven oligarcas. La democracia, cuando se corrompe, se vuelve anarquía. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿eh? La democracia es una forma buena de gobierno. La monarquía, la aristocracia y la democracia, las 3 son buenas. ¿Ya? La democracia no es mala en sí misma, pero de las buenas, escucha, de las buenas, la menos buena es la democracia para Platón. ¿Por qué la menos buena? Porque la democracia para Platón es la que más fácilmente se corrompe. Porque la democracia para Platón es la más inestable de las formas buenas de gobierno. Es más inestable que la monarquía y es más inestable que la aristocracia. Y una de las características del buen gobierno para Platón es la estabilidad. O sea, siempre debemos buscar que haya estabilidad, ¿sí? Pero una democracia es muy inestable, muy inestable. Por eso es que para Platón de las buenas es la menos buena, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? Ahora, ¿cuál es la razón de clasificar de esa forma? Para Platón tiene que ver con una cuestión de cantidad de gobernantes, nada más. Monarquía, mono, un gobernante. Aristocracia, unos cuantos. Aristos, los mejores, unos cuantos, 3, 4, 5 gobernantes. Democracia, el gobierno del pueblo, de un montón de gobernantes, porque la mayoría de los que conforman la polis son los que gobiernan, el demos. Monarquía, uno, aristocracia, unos pocos, democracia, el demos. ¿Sí? El pueblo, la mayoría manda. Repito, la monarquía degenera en tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, anarquía, porque cuando la democracia se corrompe, hay desgobierno. Cuando todos dan su opinión a la mala y hay que seguir la opinión de la mayoría, tenemos anarquía, porque la gente no se pone de acuerdo, porque no buscamos la verdad, sino que nos guiamos por la opinión de lo que cree la mayoría, y la mayoría generalmente no es sabia. La mayoría generalmente es manipulable, ¿o no? La mayoría generalmente es inconstante. La mayoría generalmente se deja llevar por las apariencias, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, por eso la democracia de las buenas es la menos buena. No es la peor, fíjate, no es la peor. Ahora, curiosamente para Platón, de todas estas formas
impuras, la peor es la tiranía. Para Platón, la peor es la tiranía. Aunque no lo creas, la peor es la tiranía. Ahora, fíjate, ¿por qué? Porque es más difícil quitarle el poder a un tirano que a un pueblo desorganizado. Ah, y otra cosa, mira, atención, la monarquía degenera en tiranía. Cuando hay un tirano, ¿quiénes lo pueden derrocar? ¿Quiénes son los que derrocan al tirano? Para Platón no el pueblo. Los que tienen poder para derrocar al tirano son los aristócratas, porque son los que están más cercanos a ese tirano, el rey. Tienen más acceso, entonces pueden conspirar y derrocarlo. Cuando lo derrocan, se instaura la aristocracia. Cuando la aristocracia se corrompe, se vuelve oligarquía, ¿no? Estos oligarcas comienzan a abusar de su poder. El pueblo no lo soporta, derroca a los oligarcas. Entonces se crea una democracia. La democracia se corrompe y se vuelve anarquía. Cuando hay desorden, desorganización, anarquía, caos, comienzan a surgir personas que quieren que haya un poder, que haya un jefe, que haya un líder. ¿Y qué hacen? Escogen a uno para que sea el nuevo rey. Ese rey con el tiempo se corrompe y así. ¿Se entendió? Es un ciclo, muy bien, se vuelve un ciclo. Entonces, ¿qué dice Platón? Como en la Revolución Francesa, efectivamente, es un ciclo. Entonces, ¿qué dice Platón? Como estaríamos en una rueda infinita, permanente, ¿qué hacemos? Porque ya te dije, para Platón una de las características del buen gobierno, ¿cuál es? La estabilidad. ¿Cómo alcanzamos estabilidad? Mezclamos las formas buenas. Monarquía, aristocracia y democracia. La mejor forma de gobierno, eso lo dice en El Político, ojo, que es otra obra sobre política que tiene Platón. Mezclamos las tres formas buenas y creamos un gobierno mixto. De esa manera tenemos un gobierno más estable. Si le damos el poder a todos los estratos, logramos más estabilidad. ¿Ya? Profe, porque escribe la Revolución Francesa. Ya. Muy bien. Vamos a Aristóteles. Mira, tú ya sabes esto. Para Aristóteles el hombre es un animal social, un animal político, porque requiere de los demás para poder vivir. Pero ojo, no solamente para poder vivir en un sentido material, porque eso no tendría nada de diferente con los demás animales, ¿sí o no? Otros animales también necesitan vivir en comunidad, vivir en manada o vivir en grupo. Las hormigas, las abejas dependen de entre sí, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero el ser humano no es un animal cualquiera, es un animal social, ¿sí? Político, pero no solo para conservar su vida, su cuerpo, sino para otra cosa más, que es más importante. ¿Qué es? ¿Qué es lo que diferencia al hombre de los animales? Su inteligencia, su capacidad de expresarse a través de la palabra, su capacidad de entender el bien, de entender la justicia. Ojo, tiene una capacidad moral que los animales no tienen. Eso ya lo había dicho Sócrates, ¿eh? Eso lo había dicho Platón también. Pero fíjate, para Aristóteles, vivimos en comunidad no solamente para sobrevivir, sino para vivir bien. El objetivo, fíjate el punto 2, el objetivo principal de la comunidad es procurar una vida buena, superior para todos sus miembros. Es decir, la finalidad, la verdadera finalidad no es sobrevivir, la verdadera finalidad es realizarnos plenamente como seres humanos, realizarnos como seres virtuosos, como alcanzar la felicidad. Tú no puedes decir que un animal es feliz. Para Aristóteles la felicidad, el concepto de felicidad se aplica solamente al ser humano, porque tiene que ver con una cuestión moral. La felicidad se alcanza a través de la virtud y la virtud solamente es algo humano. La felicidad no la puede alcanzar un perro, un gato, un caballo, un león, porque ellos no son virtuosos. ¿Por qué no son virtuosos? En el sentido de que ellos no comprenden nociones como bien, mal, justicia, injusticia, deber. Ese tipo de conceptos morales solamente los entiende el hombre y los expresa a través de la palabra. Entonces, el objetivo de la vida en comunidad no es sobrevivir, es vivir bien, es vivir como seres humanos plenos, es vivir como seres virtuosos, es realizarnos como seres humanos.
Ese es el objetivo, ¿ya? Ahora, fíjate el tercer punto, el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres, ¿ya? El gobierno de las leyes es superior, ya, eso es lo mismo que había dicho Platón, lo mismo, eso mismo dice Aristóteles en la política, ojo, lo dice Aristóteles en la política y él mismo reconoce que eso ya lo había dicho Platón. La única crítica, digamos, que hace Aristóteles a Platón es que Platón se dio cuenta tarde, digamos, ¿no? O sea, en la República había creído que era posible darle todo el poder a un hombre sabio y todo lo demás, ¿no? Y después se da cuenta de que no era tan fácil. Pero, repito, Platón ya lo había dicho en las leyes, entonces no hay mayor novedad en ese sentido. Aristóteles, por eso, él mismo menciona las leyes de Platón en la política donde habla de ese tema. Ahora, el cuarto punto también de alguna forma lo toma de Platón. La mejor forma de gobierno es la politeia. ¿Qué es la politeia? Lo que actualmente llamamos república. ¿Y qué es una república? Un tipo de gobierno donde participan todos los ciudadanos buscando el bien común. Es un gobierno mixto, pero tú ya sabes que Platón ya había hablado del gobierno mixto. Todo eso se parece mucho a Platón, pero ¿cuál es la principal diferencia? Acá sí hay una diferencia. Para Aristóteles, en esa mezcla de clases, en esa mezcla, o sea, todos los ciudadanos tienen que participar, pero en esa mezcla tiene que haber una que predomine. ¿Qué clase debe predominar? La clase media, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clase media está entre los dos extremos. ¿Te acuerdas de Vimos Ética? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? Para Aristóteles, ¿qué es la virtud? La virtud es ¿o dónde está? El justo medio entre dos extremos, la práctica del justo medio. Mira, es bien parecido. ¿La clase media está entre los dos extremos o no? Entre los que tienen mucho y los que tienen poco o no. ¿Por qué no es bueno que el que predomine, el gobernante o la mayoría de los que tengan poder sean muy ricos o muy pobres? Porque los ricos van a querer tener más poder y los pobres, y van a abusar de su poder, y los pobres van a querer vengarse de los ricos. Generalmente hay conflictos entre ricos y pobres, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para evitar ese conflicto, esa división, es mejor que la clase media, que es la más prudente, precisamente porque no busca venganzas ni abusos, es la más prudente porque está en el medio, sea la que predomine. ¿Se entendió? La clase media es la que debe tener mayor, digamos, predominio en el gobierno porque es la que puede actuar de manera más prudente, más racional. ¿Sí? Bien. Ahora, finalmente dice, unos hombres nacen para ser dominados mientras que otros nacen para dominar. Esto se refiere a la diferencia entre esclavos y ciudadanos. Esclavos y hombres libres. Recuerda que para los griegos los ciudadanos solamente eran los varones de cierta edad, ¿no? De 18 hasta, bueno, hasta que morían, libres. Si eras esclavo, no podías ser ciudadano. Si eras mujer, tampoco podías ser ciudadano. O sea, no participabas en la vida política, no tenías muchos derechos, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, podían heredar, pero no podían disponer de su herencia, ¿no? O sea, no podían administrar su dinero, tenía que administrarlo su papá, su esposo o su hermano, si no tenía papá ni esposo. Extranjeros tampoco eran ciudadanos. Por ejemplo, Aristóteles no era ciudadano en Atenas. Todo el tiempo que vivió en Atenas no participó de la vida política. ¿Sí? Entonces, era un meteco, pues era un extranjero, ¿no? Entonces, ¿por qué Aristóteles habla de esto? Él habla de esto no tanto con respecto a los griegos, sino para hablar de la diferencia entre griegos y bárbaros. ¿Ya? ¿Quiénes eran los bárbaros para Aristóteles? ¿A quiénes llamaban bárbaros los griegos? A los, claro, a los no helenos, pero principalmente a quiénes? Principalmente a los persas. ¿Qué tipo de gobierno tenían los persas? ¿Un gobierno democrático? No. ¿Un gobierno donde habían ciudadanos? No. Donde habían súbditos. ¿Te acuerdas? El rey persa, pues, Darío, ¿no? Todos los reyes, Jerjes, Atarjejes, todos ellos eran monarcas, eran reyes. Entonces,
¿Qué eran los persas? Súbditos. ¿Eran hombres libres? No, porque tenían que obedecer a su rey. Entonces, esa es la gran diferencia para Aristóteles entre un griego y un bárbaro. El griego es un hombre libre que hace uso de su razón, que es un ser inteligente, racional, hace uso permanente de su razón y por lo tanto puede realizarse plenamente como hombre, porque su principal cualidad como ser humano es la razón. El súbdito que solamente acata, obedece, usa su razón. ¿Es un hombre plenamente hombre? No. ¿Se realiza como hombre? No. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? El hombre que está acostumbrado a obedecer puede ser un esclavo, pero el hombre que no está acostumbrado a obedecer no puede ser esclavo. En otras palabras, el griego no está acostumbrado a obedecer. El griego es un hombre libre y por lo tanto no es natural que el griego sea un esclavo, pero sí es natural que un persa sea esclavo, porque el persa sí está acostumbrado a obedecer. ¿Sí? Bien, entonces por eso dice, unos hombres nacen para ser dominados, léase, los persas nacen para ser dominados porque están acostumbrados a obedecer, son súbditos, mientras que otros nacen para dominar. ¿Quiénes han nacido para dominar? ¿Quiénes son naturalmente amos? Los griegos. ¿Por qué? Porque son hombres libres, porque no están acostumbrados a obedecer. ¿Sí? Se rigen, se gobiernan a sí mismos. ¿Ya? Formas de gobierno según Aristóteles. Fíjate, es el mismo esquema que Platón, es la misma clasificación. Lo único que cambia, si te das cuenta, es en formas impuras, malas, abajo, demagogia. La corrupción de la democracia es la demagogia para Aristóteles. Para Platón era la anarquía. Todo lo demás es idéntico. Mira, ahí está. Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, anarquía. Aristóteles, monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia. Pero lo demás es idéntico. ¿Ya? Lo demás es idéntico. Es lo mismo cuando la monarquía se corrompe, se vuelve tiranía. Con la aristocracia se corrompe, se vuelve oligarquía. Con la democracia se corrompe, se vuelve demagogia. Cuando hablamos de que una monarquía se ha vuelto corrupta, cuando el monarca ya no busca el interés de todos, sino su interés particular. ¿No? Cuando hablamos de oligarquía, cuando los aristócratas ya no buscan el bien común, sino su interés de grupo. Cuando hablamos de la democracia, cuando aparecen demagogos, por eso le llama demagogia. ¿Qué es muy común en la democracia? Que aparezcan demagogos, ¿sí o no? ¿O no? Vendedores de cebo de culebra, ¿o no? Personas que pueden manipular con su verbo a los demás para que ellos hagan lo que él quiere, ¿o no? Nosotros también hemos experimentado eso, ¿no? Demagogos. En las democracias abundan los demagogos. En las democracias abundan los demagogos, ¿no? Aparecen pues aquellos que buscan manipular a la gente, ¿no? A través de discursos, palabras bonitas, o decirle a la gente lo que le gusta, pues, populistas, ¿no? ¿Sí? Eso abunda en la democracia. O sea, aparecen estos y cuando ya son los demagogos los que están permanentemente manipulando al pueblo, ya eso no es una democracia, pues. Porque la gente se deja manipular, la gente no toma las decisiones por sí misma, sino de manera, digamos, dependiente, ¿no? O sea, manipulados por los demagogos, ¿sí? Si se dan cuenta es muy parecido a lo de Platón, ¿no? Pero Aristóteles enfatiza sobre todo en esto del bien común, ¿no? El bien común es lo que determina que la tiranía, o sea, cuando ya no se busca el bien común, las formas puras se vuelven impuras, ¿no? Bien, pasamos a nuestro queridísimo Niccolo Machiavelli, ¿ya? A ver, vamos a Niccolo Machiavelli, que es el favorito de muchos. Es mi favorito, mi amor platónico. No, mentira. Es mi autor favorito. Es mi especialidad, pues. Maquiavelo es mi especialidad. Ya. Vamos a hablar de Maquiavelo. Ya, mira. Para entender a Maquiavelo hay que entender el contexto político de esa época, el contexto histórico, y hay que hacer énfasis en algunas cosas. ¿Ya? Acá me voy a molestar, prepárate.
Pero es necesario, ¿no? Porque a veces se interpreta muy mal algunos autores, lamentablemente, ¿ya? A ver, primero, mira, quiero que prestes atención. Primero, pregunta, ¿Maquiavelo de qué época es? ¿En qué época vive? ¿En qué época nace? ¿En qué época vive? Él es un filósofo moderno, muy bien, Rodrigo, moderno. ¿De qué época específicamente? Específicamente, ¿qué siglos? Siglo XV y siglo XVI. Es un filósofo del Renacimiento. Él nace en 1469 y muere en 1527. ¿Ya? Hace poco fue este aniversario de su nacimiento. Nació el 3 de mayo, si no me equivoco. ¿Ya? Mira, ¿por qué es importante entender el contexto? A ver, en esa época, siglo XV-XVI, pregunta, ¿existía Italia? ¿Existía Italia en esa época? ¿Sí o no? No. ¿Italia cuándo se forma? Mucho después. Mucho después. En esa época, ¿qué existían? Estados italianos. Existía Venecia, Milán al norte, Florencia un poquito más abajo, Roma y existía Nápoles. Nápoles, ¿ya? Esos eran los estados italianos. Habían principados, ¿no? Pero los principales eran esos 5 estados. Milán al norte, Venecia hacia el este, Florencia casi al centro, centro-norte, Nápoles al sur, Roma y los estados papales, que eran los territorios dominados por el Papa, ¿ya? Entonces, todos estos príncipes, así se les llamaba, príncipes, estos gobernantes de cada ciudad, eran independientes, cada uno tenía su familia, su abolengo, ¿no? Roma ya no existía, Roma ya había desaparecido. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que, si bien tú sabes, Maquiavelo es florentino, él nace en Florencia. Florencia es importante, ¿por qué? Porque es la Florencia, ¿por qué es importante? Porque es la cuna del Renacimiento. La cuna del Renacimiento. Él nace ahí. Y como todo florentino, era orgulloso de su ciudad. Amaba su ciudad. Todos los florentinos eran muy orgullosos porque era la cuna del Renacimiento. Era la ciudad más bella, más artística y una de las ciudades más ricas de Europa. Pero a pesar de ser rica, Florencia, Venecia era muy rica, porque Venecia, ¿te acuerdas que se dedicaba a la actividad comercial? ¿No? Los estados papales también eran muy ricos, el papa era un príncipe muy rico. Pero ¿cuál era la debilidad de estos estados? ¿Cuál era la debilidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la debilidad de estos estados? Que eran pequeños, pequeños, y además, ¿qué más? O sea, desde el punto de vista del territorio eran muy chiquitos, sus poblaciones eran muy pequeñas. Militarmente eran muy débiles. ¿Qué hacían ellos? Contrataban mercenarios. ¿Se acuerdan? ¿Qué son mercenarios? Soldados pagados. Yo pago a los soldados para que ellos me cuiden. Contrataban soldados suizos, soldados alemanes, soldados de distintos lugares para protegerse. No tenían ejércitos. Maquiavelo no va a querer ejércitos tampoco, ¿ya? No va a estar de acuerdo con los ejércitos ni con los mercenarios. ¿Por qué? Porque el problema de los mercenarios es que te pueden traicionar. O sea, si ellos te cuidan porque les pagas, el otro también les puede cuidar, tu enemigo les puede pagar y simplemente se van, ¿no? Si les pagan más que tú, ¿cierto? Entonces, claro, buscan su beneficio, su bienestar, no buscan tu bienestar, ¿no? Te cuidan porque les das plata, ¿no? En cualquier momento te traicionan. Y eso ya había pasado, o sea, los traicionaban, ¿no? Entonces Maquiavelo va a decir, pero ¿cómo podemos ser estados libres si no tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos? Los grandes estados europeos invadían constantemente a los estados italianos. Francia había invadido Florencia. España había invadido Florencia también. Milán también. El Sacro Imperio Romano Germánico también había invadido los estados italianos. Entonces, al final, ¿qué tenían que hacer los estados italianos? Aliarse con otro estado poderoso de Europa para evitar que el otro, que era su enemigo, lo atacara. ¿Se entiende? Entonces, como que ya yo me alío con Estados Unidos para que no me ataque Rusia, ¿no? Yo me alío con Rusia para que no me ataque Estados Unidos. Eso hacían, pero ¿eso qué te obliga a ser dependiente, sí o no? Claro, no eres libre verdaderamente.
Tu libertad depende de otro más fuerte que tú. Entonces, ¿qué se le ocurre a Maquiavelo? ¿Qué dice Maquiavelo? Para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unir todos los estados italianos y crear un gran estado italiano. Crear Italia. Fíjate, por eso es que Maquiavelo actualmente es valorado en Italia, porque es el primer pensador que plantea la unificación de Italia, que es algo que se va a dar siglos después, que es algo que no se le había ocurrido a nadie en ese momento. Unir los estados italianos para crear una nación italiana y poder ser fuertes, unidos, ser más fuertes y defenderse de los ataques de las grandes potencias europeas de ese momento. Entonces, en El Príncipe, ¿qué es lo que propone? Buscar un líder italiano, uno de los príncipes de estos estados tiene que ser el líder que unifique toda Italia. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que propone Maquiavelo? Ya, quiero convencer al príncipe de Florencia que él se anime a hacer eso, que él sea el líder que unifique todo. Pregunta, ¿tú crees que el príncipe de Milán, el príncipe de Venecia, el papa va a estar de acuerdo con eso? ¿Va a decir, ah, ya bacán, te doy mi estado para que tú unifiques Italia, cedo mi poder? No, ¿no? Claro, ¿qué iban a hacer? Obviamente se iban a resistir. Entonces, ¿los ibas a convencer por las buenas? No, pues tenías que organizarte y conquistar los demás estados. ¿Cierto? Entonces, era la única forma. Tenía que ser por la fuerza, porque no iba a haber otra manera. Entonces, el momento que estaba pasando a los estados italianos era un momento de crisis, de invasiones, de saqueos, de muertes. Si ustedes leyeran, porque Maquiavelo tiene varios libros, y hay un libro muy lindo que se llama Historia de Florencia. Y en Historia de Florencia, Maquiavelo narra varios sucesos que se dieron en la realidad, donde cuenta ciudades que fueron invadidas por españoles, por ejemplo, donde mataron a mucha gente, mataron niños, mujeres, violaron monjas, mataron a medio mundo para invadir la ciudad y saquearla. Maquiavelo frente a eso dice, no podemos vivir así. No podemos vivir a merced de lo que quieran los demás. Tenemos que unirnos. Ahora, el tema es que los demás príncipes no van a querer unirse. Entonces, ¿qué necesito? Convencer al príncipe de Florencia de ese momento que conquiste todos los estados para crear el Estado italiano. Ahora, mira, la situación que vivía Florencia, Venecia y todos los estados italianos era una situación de excepción, una situación de crisis, porque en cualquier momento lo que temía Maquiavelo era, en cualquier momento viene España y Florencia ya fue, o sea, ya desaparece. O en cualquier momento viene Francia y desaparece tal estado y ya, o sea, nos absorbe y ya fuimos, o sea, ya no desaparecemos de la historia. Ya no somos Florencia, ya no somos Venecia, desaparecemos. Es una situación de crisis, es una situación de excepción. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es esto primero. Si tú lees El Príncipe, o si has leído El Príncipe, o si piensas leer en algún momento, te sugiero lo siguiente, lee con cuidado, porque el mayor problema cuando la gente lee El Príncipe es que lo lee sin entender el contexto. No entiende a qué se refiere Maquiavelo, o cree que lo que dice ahí Maquiavelo, él lo recomienda para cualquier situación, para cualquier contexto, para cualquier persona que quiera, porque muchos lo toman como que, como un manual, ¿no? Ah, ya mira, Maquiavelo te enseña cómo debes actuar. Entonces, Maquiavelo para empresarios, Maquiavelo para, ¿no? Para gerentes, Maquiavelo para abogados. No, Maquiavelo no pensó escribir para abogados, para gerentes. No, Maquiavelo escribió algo para solucionar un problema de su momento, de su coyuntura. Muy bien, Rodrigo. De su coyuntura, de su contexto. No estaba pensando que lo iban a leer en el siglo XX y que van a aplicar eso para su vida privada, no. ¿Sí? Entonces, eso hay que entender. Y por eso mismo es que hay que tener presente que Maquiavelo escribe pensando en los momentos de crisis, de excepción. Ojo, es un momento de excepción, un momento de crisis porque está en riesgo la existencia de los estados italianos. Es decir, en cualquier momento podía desaparecer estos estados. Y en una situación de excepción, tú no puedes aplicar las medidas tradicionales, pues, o no. Y fíjate cómo te das cuenta de a qué se refiere Maquiavelo. ¿Cuál es la clave? Te vas a dar cuenta si tú lees El Príncipe que Maquiavelo muchas veces usa esta metáfora, la metáfora de la medicina. El buen gobernante es como el buen médico. El buen médico no es solamente el que te receta algo para que te sanes, ¿no? Para que te mejores. El buen médico es el que sabe prever.
¿O no? El que ve algo y dice, uy, esto no me parece muy, muy bueno, acá me huele a que puede pasar esto. Señor, hágase estos análisis, ¿no? No es que te dice, ya tiene fiebre, ya tome su Panadol. No. El que puede avisorar qué va a pasar en el futuro, ese es el buen gobernante. El que prevé, muy bien, Rodríguez, el que prevé, ¿sí? El que puede anticiparse, el que no está esperando que te invadan para recién hacer algo, no, el que ya se da cuenta hacia dónde van las cosas, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Pero no solamente eso, ojo, el buen médico también es el que toma la medida necesaria para curar el mal que tienes, aunque esa cura suene muy cruel o parezca muy cruel. Por ejemplo, supongamos que se te está gangrenando el brazo o la pierna y tú vas al médico. El médico sería bueno si te dijera, uy, pobrecito, mira, le digo que le tengo que cortar la pierna o mejor no le digo porque va a sufrir, no, pobrecito, lo voy a dejar sin pierna. No, mejor no le digo. Se va a quedar sin, no, mejor no le digo. Y te dice, no, vaya a su casa nomás, señor, tome esto. Y después te mueres. ¿Ese es bueno? No, ¿no? Por ser bueno, termina teniendo consecuencias más crueles, ¿no? Te da un paracetamol como en el seguro, ¿no? No, pues, no, ese no es un buen médico. Por muy cruel que suene, el médico te tiene que decir, señor, tenemos que amputarle la pierna. Lamentablemente, si no va a morir, ¿sí o no? El buen médico toma o receta las medidas necesarias, las medicinas fuertes, excepcionales en los momentos excepcionales. No es más bueno porque te tiene compasión y deja que te mueras. A veces puedes parecer cruel, pero tu crueldad trae como consecuencia algo mejor, ¿no? Tu crueldad entre comillas, ¿sí o no? Entonces, claro, ya ese es otro caso, ¿no? De salud, ya, eso es otra cosa. Pero mira, ¿se entiende? Entonces, para Maquiavelo, hay situaciones en las que hay que tomar pues medidas excepcionales. En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. En situaciones normales hay que tomar medidas normales. Pero fíjate, no es que sea deseable, o sea, en sí mismo no es deseable cortarle la pierna a alguien. O sea, no es algo que tú harías cualquier día, pues no, un médico no debe estar haciendo eso, ¿no? Pero eso que no es bueno normalmente, sí puede ser bueno en un momento de excepción. Y a eso se refiere. ¿Se entiende? A eso se refiere. Hay situaciones en las que es necesario tomar medidas radicales. Hay situaciones que ameritan tomar medidas excepcionales. Lo que normalmente no sería bueno, en ciertas circunstancias, es bueno. Es como lo de la pandemia, pues. ¿Fue una situación de excepción o no? Y en esa situación de excepción las cosas siguieron con normalidad. ¿Qué hubiera pasado si el Estado dijera, ay, no, pobrecito, no, no los voy a encerrar en su casa, que salgan nomás, ¿no? Que sigan haciendo su vida con normalidad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera muerto más gente o no? No es bueno que te quiten libertad, no es bueno que te prohíban salir de tu casa, no es bueno, normalmente no es bueno. Pero una situación de crisis se tiene que hacer, porque las consecuencias pueden ser peores. Entonces, en El Príncipe, Maquiavelo habla de ese caso, o sea, de ese tipo de situaciones, de ese tipo de contextos. Por eso dice Maquiavelo, ¿qué propone el príncipe? Concentrar el poder. ¿Concentrar el poder en qué sentido? El príncipe, pues el líder, que surja un líder italiano que tenga todo el poder o que concentre todo el poder, quitándole el poder a cada príncipe italiano, pero para crear un gran Estado y crear milicias ciudadanas. Ojo, no son ejércitos. Ya te dije, critica a los mercenarios. Los mercenarios no son confiables. Y no solamente eso, no quiere ejércitos. ¿Por qué no quiere ejércitos? Por algo muy simple. ¿Cuál es el problema de los ejércitos? En épocas de paz, ¿qué tienes? Un montón de gente ociosa que recibe su sueldo sin hacer nada. ¿O no? Y en épocas de guerra, ¿qué tienes? En épocas de guerra, esa gente va a la guerra, lo que pasaba en esa época, a invadir, a saquear, a violar a los enemigos. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno? No, ¿por qué? Porque estás creando gente viciosa. No solamente ociosa en tiempos de paz, sino viciosa en tiempos de guerra.
Y ojo, atento, tú puedes tener un Estado bien constituido con gente viciosa. Puedes tener un Estado bien constituido con... No. ¿Por qué? Porque recuerda que para Maquiavelo la idea no es que haya un príncipe eternamente, no. Es necesario, en una situación de excepción, que haya una concentración del poder, pero después de que se ha concentrado el poder y se ha logrado formar el Estado, constituir el Estado, fundar el Estado, es decir, una vez que ya se crea el Estado italiano, después de eso se tiene que pasar a una época republicana. Y en una república, la república, ¿qué se caracteriza? Por tener ciudadanos. Y los ciudadanos pueden ser viciosos. No, pues para tener un Estado que funcione correctamente, para tener una república, tienes que tener ciudadanos virtuosos. ¿Por qué? Porque solamente los ciudadanos virtuosos buscan el bien común. Solamente los ciudadanos virtuosos buscan el bien de su patria y no su bien particular. Entonces, desde ese punto de vista moral, no es bueno tener ejércitos, no es bueno tener una masa de gente ociosa en tiempos de paz y no es bueno propiciar el vicio en tiempos de guerra. Entonces, en vez de ejército, ¿qué tenemos? Milicias ciudadanas. ¿Qué es eso? Acuérdate, servicio militar obligatorio, ¿te acuerdas? Todos los ciudadanos, todos, tienen que hacer ejercicios militares al menos una vez al año, unas cuantas semanas, para estar preparados física, militarmente, para la posibilidad de una guerra. Muy bien, José Joaquín. Corea, Suiza, Israel, Rusia, obligatorio. Todos deben tener preparación militar por si es necesario. Si alguien quiere invadirte, todos sus ciudadanos defienden su patria. Todos los ciudadanos defienden su patria. No defienden porque reciben plata, no porque tienen un salario, un sueldo, no, porque aman a su patria. Todos los ciudadanos tienen esa obligación. Esas son las milicias ciudadanas. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, eso es en El Príncipe. Ahora, en los discursos se nota más. Mira, a pesar de que en El Príncipe ya está el lado republicano, eso de las milicias ciudadanas, el amor a la patria como motor, motivo por el cual tú defiendes a tu patria, ¿no? El buscar la defensa de la patria, eso ya está en El Príncipe, que generalmente se dice que es un texto monárquico, ¿no? Si se malinterpreta, pues, ¿no? Pero si lees los discursos, te va a quedar mucho más claro el aspecto republicano de Maquiavelo. O sea, el republicanismo de Maquiavelo está clarísimo en los discursos. El problema es que la gente no lee los discursos generalmente. Si lees, te vas a dar cuenta de que sí. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Maquiavelo? Recuerda, renacentista, que busca que renazca el pasado, los antiguos, la época romana, republicana. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Maquiavelo? La república. ¿De qué forma? La república romana. Ese es su ideal. Y por eso es que Maquiavelo no es un científico político como generalmente se cree. ¿Tiene algo de ciencia política el príncipe? Sí, algo, porque describe una serie de cosas, pero en los discursos él propone, él dice, así debería formarse el Estado, de manera republicana, así como era Roma. Entonces también es normativo, también es filosófico. Por eso es un error decir que Maquiavelo no es un filósofo, es un filósofo, porque plantea cómo deberían ser las cosas. Y la república romana se sienta en tres pilares: leyes, instituciones y virtudes ciudadanas. Leyes. Las leyes por encima de todos. Ojo, todos respetan las leyes. No importa que te llames lo que sea, la familia que tengas, la plata que tengas, todos tienen que ser respetuosos de las leyes. A todos se le aplica la ley de la misma forma. Instituciones. Tienen que haber instituciones. Tienen que haber ciertas estructuras de gobierno que permanezcan, que permitan cierto orden institucional, ¿sí? Que permitan resolver los problemas cuando se presenten situaciones de crisis, precisamente. Por ejemplo, la dictadura romana, que es la de la época republicana, es una institución republicana, ¿no? Que permite resolver situaciones de crisis. Y no significa que haya pues un tirano, porque el dictador no es un tirano. El problema es que nosotros usamos el término dictadura en un sentido negativo en nuestra época. Pero en la época de Maquiavelo no tenía un sentido negativo, tenía un sentido de institución política. Y las virtudes ciudadanas, como ya te dije, porque para que el Estado sea, o sea, para que sea un Estado sano, para que la República funcione bien,
tienen que participar activamente los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que buscar el bien común. Y si un ciudadano no es virtuoso, no va a buscar el bien común. Un ciudadano vicioso busca su bien particular. Entonces, no puedes tener un Estado que funcione bien si los ciudadanos son viciosos. Por eso es importante promover las virtudes. Critica la lucha de facciones precisamente por lo que te acabo de decir, la búsqueda del bien común. Cuando hay facciones, cada uno busca su bien particular, ¿cierto? Como en el Congreso, tú debes haber visto. ¿Por qué criticamos tanto al Congreso? Porque nos damos cuenta de que cada grupo busca su bien particular. ¿Eso está bien? No, pues. Se crean grupos que están buscando cada uno sus intereses, ¿cierto? ¿Eso está bien? No, pues. Eso no promueve el bien común, al contrario. Por eso lo que se debe hacer es ir en contra de las facciones. Y la desigualdad, ojo, ese es un aspecto económico político importante. Maquiavelo critica la desigualdad económica y social. No puede haber una gran desigualdad. Ojo, él es realista. Él es realista en el sentido de que es consciente de que la desigualdad no va a desaparecer del Estado. Siempre va a haber desigualdad, pero la cuestión es que no haya tanta desigualdad, porque cuando hay mucha desigualdad entre ricos y pobres, ¿qué hay? Conflictos. Y si hay conflictos, ¿qué hay? Facciones. ¿Y qué hay? Guerras, muertes, inestabilidad, venganzas, rebeliones. ¿Mm? El fin político, por lo tanto, es el bien común y la libertad. El bien común y la libertad. Fíjate, la libertad, ojo, en un sentido republicano, no en un sentido liberal. Libertad dentro del Estado significa que no haya alguien que con su poder me aplaste, que porque tal es hijo de tal, ¿no? O tiene sobrino o su padrino es tal, puede hacer lo que se le da la gana. Porque si eso pasa, yo no soy libre, pues, porque cualquiera que está por encima de mí me puede atropellar y yo no voy a poder defenderme, ¿sí o no? Tiene que haber libertad, por lo tanto, relacionada con la igualdad. O sea, tiene que haber una igualdad relativa, no puede haber una gran desigualdad. Pero la libertad no solamente está en la relación entre los ciudadanos, la libertad también se relaciona con los otros estados. Lo que te decía al inicio, Florencia no es libre si Florencia depende de Francia para que España no la invada, ¿cierto? Entonces la libertad también es una libertad política, ¿se entiende? Yo no soy un estado libre e independiente si dependo de lo que se le ocurre a Estados Unidos, si dependo de lo que quiere tal potencia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, ahí lo dejamos porque ya Hobbes lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Vamos a continuar con nuestra parte teórica. Tenemos 3 semanas de teoría, así que, bueno, de filosofía política, mejor dicho, para continuar, ¿ya? Entonces vamos a compartir ahora el material de práctica, ¿ya? Voy a compartir el material de práctica. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya. Comenzamos entonces. Se habrán dado cuenta que es un tema bastante extenso y bastante bonito. En realidad hay para profundizar un montón en todos estos autores que son tan interesantes. A ver, recomiende libros. Uy, yo te recomiendo todos, la cuestión es si los lees. Te recomiendo los discursos, te recomiendo La República, las leyes. El tema es si los vas a poder leer. Pero es cierto, pues, varios me dicen, recomienda qué libros, deje lecturas, pero la cuestión es el tiempo para leerlos, los vas a leer si te vas a animar a leerlos. Miren, yo, sinceramente, antes de leer El Príncipe, yo les recomendaría que lean los discursos. El problema con los discursos es que es más extenso que El Príncipe, ¿no? Son más o menos 400 páginas, El Príncipe son 100 páginas. Te recomendaría La República también, que es un excelente texto, pero La República tiene, pues, 600 páginas o algo así. Yo te recomendaría eso, La República, los discursos, ¿sí? Esos son textos básicos, ¿no? Pero primero, o sea, Aristóteles no, porque para entender Aristóteles yo creo que primero tendrías que leer a Platón. Ya, más básico es Platón. Platón, básico no en el sentido de que más fácil, ¿no? Sino que más básico en el sentido de que para entender mejor Aristóteles tienes que entender primero a Platón. ¿Ya? Entonces yo recomendaría Platón, Maquiavelo, los discursos, ¿no? Eso es para mí lo básico. Después ya puedes leer otras cosas, ¿no? El Leviatán, por ejemplo, de Hobbes es mucho más extenso,
más difícil de leer, mucho más extenso. El contrato social de Rousseau quizás, pero ten en cuenta que, como les dije, el contrato social también hace muchas referencias a Maquiavelo. Entonces, si no has leído a Maquiavelo, quizás no entiendas muy bien el contrato social. ¿Sí? Entonces, les digo, por si tienen interés, ¿no? Algunos, ustedes son del área de E, ¿no? Claro, me imagino que algunos, bueno, ya si ingresan a la universidad, ya tienen más tiempo, quieren agarrar base, la República, ya les dije, ¿no? Los discursos, ¿sí? Rubí, ¿Miss, usted enseña en presencial? No. Acá en Sabia no estoy enseñando presencial, solo virtual. En presencial enseño en el Centro Preuniversitario de San Marcos, en la sede central, y en matemática, en San Marcos. Ya, chicos, vamos a comenzar a resolver la práctica, ¿ya? Para que nos alcance tiempo, ¿ya? Entonces, a ver. ¿Por qué se sorprende? ¿No sabían que enseñaba en la pre? Ya. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Empezamos. A ver, pregunta 1. Dice, esa es una pregunta de Rousseau, pero no se preocupen, no es tan difícil, vamos a explicar un poco. Eso, Rousseau ya lo vamos a ver con más profundidad la próxima semana, ¿ya? Dice, quiero averiguar si en el orden civil puede haber alguna administración legítima y segura, que tome a los hombres tal como son y las leyes tal como pueden ser. En esta búsqueda trataré de unir siempre lo que permite el derecho con lo que prescribe el interés, a fin de que la justicia y la igualdad no se encuentren separadas. Mira, a fin de que la justicia y la igualdad no se encuentren separadas. Lo mismo en parte que Maquiavelo, por eso te decía, Rousseau tiene mucha influencia en Maquiavelo. Recuerda, eso lo vamos a ver luego. Maquiavelo y Rousseau son republicanos, que es una corriente de la filosofía política, así como el liberalismo, el anarquismo, el comunismo, existe el republicanismo. Maquiavelo y Rousseau son republicanos, por eso le dan mucha importancia al tema de la igualdad, la justicia, ¿ya? Las leyes. Luego dice, entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Se me preguntará, ojo, se me preguntará si soy príncipe, o sea, si soy gobernante o legislador para escribir sobre política. Respondo que no, y que por eso mismo escribo sobre política. Claro, o sea, él no es gobernante, no tiene una función política, pero eso no le quita la posibilidad de reflexionar y escribir sobre política. Al contrario, dice él, ¿no? Si fuese príncipe o legislador, no perdería tiempo en decir lo que se debe hacer. Lo haría o bien me callaría. Claro, si eres príncipe o legislador, tienes que dedicarte a gobernar, ¿no? Ahora, si no gobiernas, si eres un ciudadano, puedes reflexionar sobre la política. ¿Mm? Nacido ciudadano de un Estado libre, recuerda que Rousseau es suizo, no es francesa. Él escribe en francés, vive en Francia mucho tiempo, pero él es suizo de nacimiento. Nacido ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano. ¿Por qué miembro del poder soberano? Porque el poder soberano para Rousseau es el pueblo. Él es parte del pueblo, él no es un aristócrata, no es un noble, no es un gobernante, no es un príncipe. Él es parte del pueblo. Por más débil influencia que pueda tener mi voz en los asuntos públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto, fíjate, el derecho, ¿por qué? Porque él es un ciudadano, ¿sí? De emitir mi voto sobre ellos es suficiente para imponerme el deber de instruirme. Mira, el derecho que tengo de emitir mi voto sobre ellos es suficiente para imponerme el deber de instruirme. Recuerda que los republicanos, como Maquiavelo, como Rousseau, no solamente enfatizan los derechos, también hacen énfasis en los deberes. Eso es algo que diferencia el republicanismo del liberalismo. Recuerda, el liberalismo de Locke hace énfasis en los derechos. El Estado ha sido creado para proteger los derechos. 3 derechos: vida, libertad y propiedad privada. Los republicanos dicen, los derechos están bien, sí, pero también hay que tener en cuenta que tenemos deberes como ciudadanos. Debemos preocuparnos por los asuntos públicos, debemos legislar, debemos estar activos, debemos preocuparnos por nuestra comunidad, ¿sí? Por eso para Rousseau tiene un deber como ciudadano de instruirse. Al meditar acerca de los gobiernos, estoy dichoso de encontrar siempre en mis indagaciones nuevos motivos para amar al de mi país. Fíjate, ¿eh?
porque Suiza era un estado libre. Suiza, a diferencia de muchos estados europeos, no era una monarquía, era una república. ¿Sí? Bien, vamos a la pregunta. Dice, respecto del texto, se puede afirmar de lo postulado por el autor que... Claro, dado, muy bien. Ajá. Rodrigo dice, ahora entiendo más por qué hay bronca entre republicanos y liberales y yanquis. Sí, ese es todo un tema, este de los republicanos. Sí, ese es todo un tema, pero en los republicanos en Estados Unidos no son los republicanos en este sentido de Maquiavelo, porque hay muchos republicanos también liberales en un sentido económico, ¿no? Quizás no en un sentido político, pero sí en un sentido económico. Los republicanos, o sea, me estoy refiriendo pues a Bush, por ejemplo, él es liberal en un sentido económico, ¿no? Los republicanos son, o sea, como Maquiavelo, Rousseau, son republicanos también en un sentido económico, o sea, buscan la igualdad, buscan que no haya que no hayan abusos, no estarían de acuerdo con un sistema liberal económico, ¿no? Bien, uno, dado, perfecto. Como ciudadano tiene el deber de instruirse sobre los asuntos públicos. Muy bien, dado. Dos, dice, Maquiavelo no pensaba únicamente, ni siquiera de modo principal, en la organización política, sino en la totalidad de la constitución moral o social de un pueblo. Fíjate lo que hablamos, ¿ah? Maquiavelo habla de la organización política, sí, habla de la república y todo, ¿no? Pero dice, no pensaba únicamente, ni siquiera de modo principal en la organización política, sino en la totalidad de la constitución moral o social de un pueblo. Claro, lo que está dando a entender es que para Maquiavelo, en realidad más importante que la forma de gobierno en sí misma, es lo moral, lo moral. Por eso te mencionaba, está muy presente el tema de las virtudes, ¿no? De los deberes del ciudadano, ¿no? Del amor a la patria. Todo eso es algo moral, que a su juicio derivaba de la ley y de la sabiduría y previsión del legislador. Fíjate, ¿a qué se refiere con esto? El legislador, para Maquiavelo, es el que legisla, el que crea las leyes. El que crea las leyes tiene una función fundamental, porque es el que le da pautas de conducta al pueblo. Y el legislador, ojo, no lo vea solo desde un punto de vista político formal, sino que el legislador muchas veces parte de la religión. Por ejemplo, ¿a quién llama legislador Maquiavelo? A Moisés. Moisés, el hebreo de la Biblia. Moisés para Maquiavelo es un legislador, porque da leyes. Dice, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y mira, Maquiavelo dice, ¿y cómo logra que le obedezcan? Porque dice que esas leyes se las ha dado Dios. O sea, él no se las inventó, se las dio Dios. Por eso logra convencer de que le obedezcan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Efectivamente, barco. ¿La moral de una sociedad se deduce de la ley jurídica? Sí, eso te dice textualmente. Dos, el poder del legislador está por encima, claro, porque él es el que le da las pautas a la sociedad. Tres, ¿el gobierno se constituye a través de una medida popular? No, no es el pueblo el que determina qué es lo que se va a hacer, al revés, es el legislador el que establece las normas. Cuatro, ¿Maquiavelo legitima el predominio del legislador? Sí, es fundamental el legislador. Muy bien, barco. Dos, barco. Tres, relacione cada enunciado filosófico político. Ya, fácil. A ver, Aristóteles. Los sujetos son súbditos de una monarquía absolutista. Solo los hombres libres son iguales en una democracia. O la ciudadanía es un derecho atribuible a todos los individuos. A ver, ¿la ciudadanía es un derecho atribuible a todos los individuos para Aristóteles? ¿A todos? No, ¿no? Esclavos no son ciudadanos, mujeres no son ciudadanos, ¿cierto? Ya, entonces definitivamente no puede ser la C, ¿no? Uno, B, solo los hombres libres son iguales en una democracia, por eso no participan en la democracia ni los esclavos, ¿no?
ni las mujeres, etc. Ya. Rousseau, los sujetos son súbditos de una monarquía absolutista, la ciudadanía es un derecho atribuible a todos los ciudadanos, a todos los individuos. La C, ¿no? Rousseau, 2, C. ¿Cierto? ¿Sí? 2, C. ¿Ya? Entonces la clave es casa, ¿no? Hobbes es A. Los ciudadanos, los sujetos, perdón, son súbditos de una monarquía absolutista. ¿Quién propone la monarquía absolutista como mejor forma de gobierno? Hobbes. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? La próxima semana. Muy bien. Casa. 3, casa. 4, ya. Este fragmento es hermoso. Esto es de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Este fragmento es hermoso. Después que termine de leer, tú me vas a decir a quién te hace recordar, ¿ya? Por favor. Mira, vamos a leer. Dice, meditando en qué consiste que los pueblos antiguos fueran más amantes de la libertad. ¿Pueblos antiguos a quién se refiere? Griegos, romanos, ¿ya? ¿Por qué ellos eran más amantes de la libertad que los pueblos actuales? Mira lo que dice. Creo que procede del mismo motivo que hace ahora a los hombres menos fuertes. O sea, actualmente los hombres son menos fuertes. ¿Por qué? Por la diferencia de educación, fundada en la diferencia de religión. La religión de los hombres antiguos no es la misma religión que ahora, la que tenemos ahora. Maquiavelo está hablando de su época, la religión cristiana. Mira, enseñando la verdad y el verdadero camino hace que se tengan en poco las honras de este mundo. O sea, se está refiriendo a la religión cristiana. Nuestra religión enseña la verdad y el verdadero camino. Y eso hace que se tengan en poco las honras de este mundo. O sea, los bienes materiales, ¿no? Pero los gentiles, o sea, los paganos, ¿no? Los griegos, los romanos, estimándolas, esos bienes materiales, y considerándolas como el verdadero bien, aspiraban a ellas con mayor vigor y energía. Además, la religión pagana solo deificaba a hombres llenos de gloria mundana, como los generales de los ejércitos y los jefes de las repúblicas. Claro, recuerdo, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? ¿A quiénes glorifica? Aquiles, ¿no? A los grandes generales, a los grandes guerreros, ¿no? Y la nuestra, o sea, nuestra religión cristiana, ha santificado más a los hombres humildes y contemplativos que a los de enérgica actividad. Claro, ¿quiénes son los modelos para la religión cristiana? Los santos, pues, ¿no? ¿Sí? Además, coloca el supremo bien en la humildad, en la abnegación, en el desprecio de las cosas humanas, mientras la pagana lo ponía en la grandeza del ánimo, en la robustez del cuerpo y en cuanto podía contribuir a ser los hombres fortísimos. La fortaleza de alma que nuestra religión exige es para sufrir pacientemente los infortunios, no para cometer grandes acciones. Esta nueva manera de vivir parece que ha hecho más débiles a los pueblos y más fácil convertirlos en presa de los malvados, que con mayor seguridad pueden manejarlos al ver a casi todos los hombres más dispuestos para alcanzar el paraíso a sufrir las injurias que a vengarlas. Pero la culpa, ojo, pero la culpa de que se haya afeminado el mundo y desarmado el cielo es sin duda de la cobardía de los hombres que han interpretado la religión cristiana conforme a la pereza y no a la virtud. Pues si consideramos que aquella permite la gloria y la defensa de la patria, deduciremos que quiere que la amemos y que la honremos y que nos preparemos para ser capaces de defenderla. ¿A quién les hace recordar? ¿A quién les hace recordar? ¿A qué filósofo? ¿Alguien me dice? ¿Quién me dice? ¿Aquino? ¿Tomás de Aquino? Nietzsche, sí, es Nietzsche. Es Nietzsche. Nietzsche, y tiene algo de Marx, un poco de Marx también, ¿no? Porque un poco
un poco da a entender que la religión puede servir para manipular, ¿no? Por desear el mundo más allá, ¿no? El paraíso, te desentiendes de este mundo, ¿no? Y acá aceptas el sufrimiento, aceptas los atropellos, aceptas las injurias y no haces nada por cambiar tu situación. Esto de la religión es el opio del pueblo. Un poco de eso tiene, pero finalmente no es así. ¿Por qué? Porque al final lo que dice Maquiavelo en realidad es que el problema no es tanto la religión, sino cómo se ha interpretado la religión. ¿O no? Tiene algo de Marx. Nietzsche sí, ¿por qué? Porque en Nietzsche está esto de la fortaleza, ¿no? De la fortaleza del cuerpo, del amor por lo material, por el amor por este mundo, mientras que por otro lado el cristianismo que plantea el amor por el mundo después de la muerte, lo inmaterial, ¿no? Etcétera. Sí, pues Nietzsche. Sí, es más Nietzsche, es más Nietzsche. José dice, yo estaba por Platón, pero Platón no podía ver Grecia desde pasado. Platón, ¿Platón por qué? A ver, ¿quién? Algunos han dicho Platón, creo. Joaquín. Algunos han dicho Platón, pero sobre todo es, Luis también dijo Platón. Pero sobre todo es Nietzsche, ¿no? Y ustedes saben que Nietzsche leyó Maquiavelo, ¿sabían eso? Les paso ese dato. Saben que Nietzsche leyó Maquiavelo y Marx también leyó Maquiavelo. Es más, les paso un dato. Marx dijo que el mejor libro que él había leído era un libro extraordinario llamado Historia de Florencia. Ya, te dejo ese dato nomás. Historia de Florencia es el mejor libro, según Marx, que él ha leído, que es un libro extraordinario, que le sorprendió. Marx leyó a Maquiavelo. Ya, solamente te comento. Bien. Entonces, ya, vamos a la respuesta. A ver, de este pasaje de los discursos sobre la primera década de Tito Livio se puede deducir que para Maquiavelo, a ver, ¿qué se puede deducir? ¿Qué dicen ustedes? En realidad no está tan fácil. ¿Seguros que dice, la religión solamente puede servir para manipular a las masas? ¿Seguros? Acá habla de dos tipos de religiones, ¿ah? La religión pagana y la religión cristiana. Y según él, la religión cristiana ha servido más para manipular. La religión pagana no. Ojo, para Maquiavelo la religión per se no es mala. La religión en sí misma no es mala. Es más, al final, ¿qué dice? Al final, ¿qué dice? Pero la culpa de que se haya afeminado el mundo es de la cobardía de los hombres que han interpretado la religión cristiana conforme. Es decir, ni siquiera al final Maquiavelo le echa la culpa a la religión cristiana. En realidad es cómo interpretas la religión. Sí, es la B. Cualquier idea política puede servir de medio para la práctica, efectivamente. Aunque más exacto sería cualquier idea religiosa, ¿no? Porque acá se está hablando de religión. Sería más exacto religioso, pero efectivamente lo que da a entender es cómo se usa una idea para usarla en la práctica, o cómo se puede usar una idea, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso hay que ser muy finos al momento de leer, porque a veces podemos malinterpretar, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿La religión se puede interpretar de manera política? Sí. La religión y la política van unidas para Maquiavelo. La religión, ojo, para Maquiavelo no es mala, no. Incluso recuerda, en la época romana republicana no había religión y la religión no era fundamental para los triunfos de Roma. No era fundamental. Los romanos no iban a consultar a los dioses y a sus sacerdotisas sobre si iban a triunfar o iban a perder en la guerra. Maquiavelo habla un montón de la religión, ¿eh? Y para él está bien la religión. La religión es fundamental, es la base de la moral de toda sociedad, ¿sí? Entonces, sí puede confundir Rubí efectivamente esto de política. Sí, para mí tampoco es tan exacto esto de política. Sería mejor si dijera idea religiosa, porque acá se habla de religión. Pero como religión y política para Maquiavelo están unidas, sí, pues sí. Ya, chicos. Perfecto.
5. Este es Aristóteles. Esto es sobre justo algo que estuvimos hablando, ¿no? Sobre la virtud y la maldad, etc. Perdón, sobre la diferencia entre la comunidad, o sea, cómo la ciudad o la comunidad es importante para vivir, ¿no? Físicamente, pero para Aristóteles es para vivir de manera plena, no solamente para sobrevivir, ¿no? Sino para realizarte plenamente como ser humano. Para eso sirve realmente la comunidad, ¿no? De eso habla en este texto. Ya, pero creo que ustedes ya tienen que retirarse, ¿no, chicos? Sí, no hay problema, les doy las claves y la próxima semana, si quieren, contrastamos, si tienen dudas sobre las preguntas. No hay problema porque, como les decía, tenemos 3 semanas de filosofía política, entonces podemos revisar rápidamente las preguntas la próxima semana. Ustedes me hacen recordar, ¿ya? Entonces les doy las claves, ¿ya, chicos? Pregunta 5 es casa. Pregunta 5, casa. Pregunta 6 es elefante. Elefante. Pregunta 7 es casa. Casa. Esas preguntas están fáciles. Pregunta 8 es dado. Dado. Pregunta 9, fíjate, así al ojo. El COVID, medidas excepcionales y drásticas para resolver situaciones, escenario de crisis. Ya, ¿quién habla de las situaciones de excepción? Maquiavelo. 9, árbol. 9, árbol. 10, árbol. La República de Platón. 11, casa. Ese también está fácil, casa. 12, casa. 13, dado. 14, avión. Y 15, casa. 15, casa. 14, avión. Y 15, casa. 6 y 7, ya. 6, elefante. 7, casa. 6, elefante. 7, casa. 10, cristal, árbol. ¿Ya? Ya, chicos. Ya nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado mucho la clase. Igual vamos a tener tiempo para seguir hablando de filosofía política, ¿ya? Un beso, un abrazo para todos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.